El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y abrimos nuestra Biblia en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Y acá encontramos el conflicto que muchas veces tienen las personas que se apoyan en la oración. En el caso de Ana, no le quedaba otro remedio, no tenía otra solución. Bueno, sí, podía ir a adorar a otros ídolos y a pedirle a otros dioses, pero no, ella puso su corazón en el Señor, lo buscó, clamó y bueno, estaba con una aflicción tremenda. Recordemos un poco la historia de Ana. El marido tenía dos mujeres, algo que no estaba permitido en la ley, pero bueno, él se había tomado esta atribución. El pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo difícil, así que cuando la gente está mal con el Señor, se permite licencias, y estas, algunas muy graves, como el de tener dos mujeres cuando no estaba permitido en la palabra. Bueno, la cosa es que él tenía dos mujeres y una de ellas tenía hijos y Ana no. Para la mujer israelita que no tenía hijos era una maldición, algún pecado debía tener, algo malo debía hacer. Entonces, claro, la otra la agredía, le hacía la vida imposible. El marido trataba de consolarla, pero no era suficiente. Imagínense, la sociedad la condenaba, no tenía hijos, tenía una adversaria en la casa, realmente una situación complicada. Podía haber hecho alguna otra cosa de buscar ídolo y buscar un brujo y lo que la gente hace en los momentos de dificultad, pero Ana no, Ana se puso a buscar el rostro del Señor y lo hizo con mucha pasión. Muchas veces el Señor permite situaciones así. ¿Por qué? Porque para que Dios bendiga necesita de la oración de su pueblo. Para que Dios actúe necesita de la oración, y no de poca oración, mucha oración. La oración de años de Ana hizo que Samuel, su hijo, que nació por un milagro del Señor, se transformara en uno de los hombres más importantes de la historia de Israel. Él cambió realmente el ambiente espiritual. Cuando Samuel dirigió a Israel, Israel estaba un desastre, desordenado, en pecado, y el Señor, a través de Samuel, transformó toda la nación y la llevó a ser una nación unida, espiritual, que vencía. Y un solo hombre, no un ejército, un solo hombre. Pero ese hombre había aprendido a vivir una vida de oración igual que su mamá. Ahora, versículo 12 nos cuenta esa batalla, ¿no?, que ella tuvo que tener con justamente el sacerdote, era el que tenía que apoyarla. Mientras ella oraba largamente, versículo 12, capítulo 1, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, la miraba. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Una oración típica de las que nosotros hacemos, ¿no? Estamos orando allí concentrados, no queremos que nadie escuche nuestra oración por lo angustiosa que es, pero claro, se movían un poco los labios allí. Entonces, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Así directamente, ¿no? Sin una consulta, ni buenos días ni buenas noches. Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo con mucho amor y mucha sujeción y humildad a esta mujer, realmente: no, Señor mío. Mire, ¿no? El hombre la estaba tratando re mal y dice: no, Señor mío. Se humilla delante de él. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿No? La palabra nos dice en Proverbios que la blanda respuesta aplaca la ira. Elí estaba enojado y la trató diciendo: ¿qué hace esta mujer acá? Borracha. La mandó a su casa y ella le habló con mucha humildad, sujeción, le habló con sabiduría. No le dijo demasiadas cosas, pero fue clara, pudo poner en palabras realmente lo que sentía. Y Elí entonces le respondió diciendo: ve en paz,
y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de sus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Hermanos, a veces las situaciones no se resuelven rápidamente porque el Señor necesita mucha oración nuestra. Cuando nosotros empezamos con la oración en la iglesia era un desastre. Realmente no había parte sana, ¿no? Todo estaba herido, todo estaba lastimado. Realmente yo en un momento pensé en renunciar porque no tenía salida. Estaba todo lo que yo veía me indicaba que estaba todo mal. Y el Señor me habló y me dijo que no, que yo tenía que seguir adelante, tenía que enfrentar, que tenía que ser valiente. Y bueno, me puse a orar, a buscar el rostro del Señor, y pasaron muchos años de oración. De a poquito las cosas fueron cambiando y la oración se mantenía. Y yo me fui dando cuenta a lo largo de esos años de que el Señor lo que quería y necesitaba era que oremos. Dios necesitaba la oración no por el día de hoy o por ese día que yo vivía, sino por el futuro. Dios necesitaba la oración por el futuro. Y en eso yo veo una comparación cercana a la vida de Ana. Ana estaba orando por tener un bebé, para salir de la aflicción que la adversaria esposa de su marido le tributaba todos los días, y además para que todo el mundo dejara de hablar de ella. Ella estaba mirando su realidad como yo, muy egoísta lo mío, y sin embargo el Señor fue mostrándome que Él había permitido la situación porque necesitaba mi oración. Mis hermanos, muchas veces las cosas no se resuelven rápido, no porque Dios no pueda hacerlo, ni porque Dios no quiera, sino porque Dios necesita nuestra oración. No por el presente, sino por el futuro. Futuro que desconocemos, futuro que no sabemos, pero que Dios se quiere glorificar y por eso necesita personas que oren. Si hay alguna persona que sabe orar, que aprendió a orar, sabe que no todas las personas oran correctamente. La palabra nos dice en el Nuevo Testamento que algunos oran para sí mismos, que oran para recibir nada más, pero hay otros que entienden cuál es su lugar en la oración, han aprendido esto. Otros oran simplemente pidiendo la bendición, ¿no? Ahí está ese medio chiste de que son ovejas, por eso están diciendo siempre dame, dame, dame. No, oran dame, siempre dame. Y al principio de la oración hay que reconocer que es bien egoísta. Sin embargo, con el tiempo el Señor nos va llevando a aprender a estar en su presencia, aprender a interceder, a hacer lo que el Señor necesita que hagamos. Insisto, no por el cambio de la situación actual, no por lo que estemos viviendo hoy, porque el Señor lo cambia inmediatamente. Así fue lo que pasó con Ana. Dios la llevó a la oración, y cuando el Señor ya llenó el recipiente que Él quería de oración de Ana, le dio el bebé, le dio el hijo, y ella a partir de ella siguió orando porque ya la oración se había hecho parte de su vida. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros tomamos el camino de la oración, nos encontramos con personas que se oponen a nuestra oración. No, sí, es el enemigo, es Satanás, pero también son los conceptos que las personas tienen acerca de la oración, ¿sí? Lo toman como algo menor, como algo que no es tan importante, que no vale la pena gastar nuestro tiempo en eso, que vemos al mundo que no ora y hace tanto y logra, alcanza objetivos, alcanza metas, y esas metas reciben reconocimiento, favoración, valoración, quise decir, y dinero, ¿no? Posibilidades, recursos. Y claro, la oración parecería que no nos logra, no tiene los mismos logros. Claro, no tiene los mismos logros aparentemente, pero nosotros no sabemos los propósitos del Señor. Si a Ana le hubieran dicho al comienzo que
todo el sufrimiento de ella iba a servir para levantar a Samuel, por ahí no estaba muy de acuerdo. Como toda persona es un poco egoísta y piensa en sí mismo y dice, no, pero yo no quiero pasar por esta situación. Pero seguramente cuando ella vio a su hijo sirviendo a Dios con la autoridad y con la unción, ella finalmente agradeció al Señor. De hecho, hay un cántico de Ana profético antes de ver al mismo Samuel ocupando el lugar de juez en Israel, pero ya cuando era anciana y lo vio ejercer su rol que el Señor le había dado, debe haber agradecido y debe haber menospreciado los momentos de dificultad. Mi hermano, hoy por allí los momentos no son tan gratos y el Señor nos lleva a orar. Y no orar solamente por nosotros, sino orar por lo que Él necesita que oremos. Y con los años vamos a ver el resultado de nuestras oraciones. Hoy tenemos que enfrentar a aquellos que se oponen, los que nos menoscaban, los que nos menosprecian, los que nos critican y a veces hasta nos tratan mal, como en el caso de Elí. Respondamos con respuestas sabias, humildes, de humillación. Respondamos sabiendo que nuestro enfoque no es ese. Nosotros lo que queremos es el favor de Dios. Y si entendemos que nuestra oración es clave para el desarrollo de la obra del Señor en el futuro, bueno, tomemos la oración como un ministerio. Tomemos la oración como una ofrenda para el Señor. Dediquémosle el tiempo que la oración necesita para que el Señor en el futuro se glorifique y haga cosas grandes como las hizo con Samuel. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Te bendecimos, Señor. Señor, ayúdanos a entender nuestro rol en la oración. Señor, a veces las actividades nos hacen desentender de la oración y del clamor, pero tu palabra nos vuelve a calibrar. Señor, en el nombre santo y poderoso de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.